Primera de Corintios, en el capítulo 16 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, verso 21. Primera de Corintios 16, 21. Dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso significa maldito sea. El Señor viene. Busca a 3 o 4 personas y dígale: el Señor viene. Diga al que está a su lado: el Señor Jesucristo viene. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios, por ella fueron hechos los cielos y la tierra, todo lo que hay subsiste y permanece por medio de ella. Cristo es la palabra, porque en el principio era el verbo, es decir, la palabra, y el verbo, la palabra, era Dios, y el verbo, la palabra, se hizo carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Su palabra es verdad. Jesucristo, el Salvador y el Rey de gloria, el verbo, la palabra encarnada, nos muestra la revelación por el Espíritu Santo de la manifestación y de la voluntad de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nuestras vidas. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios por la palabra. Y hoy quiero decirles a ustedes, lo repito, me hago eco de esto: la palabra de Dios es verdad. Diga conmigo: la palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Es la verdad. No quiere decir que contiene solamente la verdad. Ella en sí mismo es la verdad, porque Jesucristo es el camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo no es uno de los caminos, una de las opciones. Jesús es el camino. El único camino que nos lleva al Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es la vida, no es una opción de vida, Él es la vida. Y fuera de Él no vivimos, fuera de Él estamos apartados de Dios, fuera de Él morimos. Jesucristo es la verdad, no es una de las verdades, Él es la verdad, porque en Él está incluida la totalidad de la voluntad de Dios, la verdad, la revelación de lo que es voluntad de Dios para la humanidad. Él es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y su palabra es verdad. Si su palabra dice que Él regresa, que Él retorna, entonces Jesucristo regresa y Jesucristo retorna. Cuando hablamos de la profecía, nos habla de una ley del doble cumplimiento profético. Se dan 2 profecías en un término de tiempo. Primero se cumple una, y si se cumple la primera, relacionada con la segunda, es que la segunda se va a cumplir. Y estuvo profetizado que Jesús, es decir, Dios, el Cristo o el Mesías, se iba a manifestar y se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret. Si fue profetizado y se cumplió, y parecía algo, digamos, imposible, un Salvador ungido, enviado de Dios, que descendiera del cielo, ese gran libertador, y que no conociera pecado, y que fuera engendrado por el mismo Dios, y en este caso por obra y gracia del Espíritu Santo, y que naciera en el vientre de una virgen, sin haber conocido varón. Todo eso estaba escrito. Imposible que sucediera. Parecía ciencia ficción, pero se cumplió. Él descendió del cielo, Él nació en esta tierra, cumplió su ministerio, subió a los cielos, después de haber muerto, resucitó y luego subió a los cielos. Y quiero decirles algo: si Jesús vino a esta tierra y se cumplió la profecía y todas las profecías en torno a Él,
Si Jesús murió tal y como lo dice la palabra y lo dijeron los profetas, si Jesús se levantó de entre los muertos y su tumba está vacía, si Jesús subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, la Biblia dice que también Él volverá. Y si se cumplió lo primero, lo segundo se cumple. Su palabra es verdad. Su palabra no miente. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Corintios, en su salutación final a los hermanos, con ciertas instrucciones, dice en este texto, en el verso 21 del capítulo 16, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Puño y letra del apóstol Pablo, evidentemente inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Y él dice, y el Espíritu Santo dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, o sea un profano, sea maldito, el que no amare al Señor Jesucristo, porque hay quienes amamos al Señor Jesucristo y hay quienes no aman al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo entonces define esa posición de la gente y luego dice, el Señor viene. Diga conmigo, el Señor viene. La palabra que aparece aquí en el original griego es la palabra maranata. Diga conmigo, maranata. Es una transliteración de dos palabras arameas que significan el Señor viene. Luego, a través de la práctica de la iglesia, como una especie de salutación entre la iglesia primera, la iglesia primitiva, entre los hermanos, maranata, se extendió a la expresión de decir, nuestro Señor viene. Y esto tenía una connotación o implicaba una acción de estar listos y de prepararse, de arreglarlo todo porque nuestro Señor viene. Y así se saludaba la iglesia, maranata, nuestro Señor viene. Hay que velar, hay que estar atento, hay que arreglarlo todo, hay que prepararlo todo, hay que estar listos porque el Señor viene. Y durante todo el perfil y el panorama de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles y posteriormente a ello, siempre la iglesia se saludó de esta forma, de esta manera. Nuestro Señor viene, hay que preparar todo, hay que estar listo. Y hoy vengo a decirles a todos ustedes, maranata, iglesia. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo regresa. Hay que estar preparados. Lo vemos en todas las versiones de la palabra de Dios. Diferentes versiones, tal como la Reina Valera del 1909, dice literalmente maranata. La versión amplificada o ampliada de la Biblia, abre un paréntesis y dice maranata. La versión King James, la más usada en el idioma inglés, también dice maranata. Y hay referencias en todas las versiones del origen de esta palabra y el significado de la palabra maranata. En esta versión que estoy leyéndoles, 1600, Reina Valera, dice, el Señor viene. Y queridos hermanos, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Lo vuelvo a decir, si la Biblia lo dice, yo lo creo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un tema escatológico de profecía bíblica. Habla sobre el panorama de los últimos tiempos y su retorno, su segunda venida, está relacionado y muy de cerca hacia lo que la Biblia habla del cumplimiento de los últimos tiempos, de los últimos días, para el cumplimiento profético. La segunda venida del Señor Jesucristo se menciona aproximadamente 318 veces en el Nuevo Testamento. Esas 318 veces
viene a ser como uno de cada 25 versículos se está refiriendo de manera directa o de manera indirecta a la segunda venida del Señor Jesucristo. Quiere decir que es un tema importante, no es un tema aislado en las Sagradas Escrituras, es uno de los temas centrales, inclusive de la doctrina de la didaché de la iglesia primera, la iglesia primitiva. Nosotros somos un centro de fe, somos una iglesia, somos gente que camina en la palabra y que camina en la columna vertebral del Evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que no puede ser transformada, no puede ser cambiada, no puede ser violada. Y la misma doctrina, la enseñanza, el fundamento de nuestra fe, nos habla y nos enseña que Jesucristo regresa. Ejemplo de estos textos, vamos a ver algunos. Libro de Filipenses, quiero que siga la idea. Libro de Filipenses, capítulo 4, verso 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es la misma expresión o la expresión relacionada con Maranata. Hay que estar listos, hay que estar preparados, el Señor está cerca. Y precisamente en este primer tema de esta serie, la segunda venida de Cristo, quiero relacionarlo a estar listos y a estar preparados, a tener nosotros esta alerta de que el Señor viene. Escribió a la iglesia de los Filipenses el apóstol Pablo y les dijo a ellos: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, de todos los hombres, tener gentileza, relaciones, es decir, buenos tratos, etcétera. Pero recuerde, el Señor está cerca. Dígale al que está a su lado: el Señor está cerca. Y queridos hermanos, está más cerca de lo que nosotros quizás pudiéramos pensar o imaginarnos. La Biblia dice que el Señor está cerca, el Señor está cerca. Y hablando en el sentido del Señor está cerca, es el Señor viene, hay que prepararse. Santiago capítulo 5, dice Santiago en el verso 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué paciencia? Porque si dice la Biblia que el Señor está cerca, si dice la Biblia que el Señor viene, aún en Apocalipsis, lo vamos a leer más adelante, el Señor dice: vengo pronto. Entonces hay gente que dice: bueno, pero entonces ¿cuándo va a venir? Porque han pasado los años, han pasado las décadas, inclusive siglos, pero el Señor no ha venido. La Biblia dice que Él no tiene su regreso por tardanza. Escúchame bien, no lo da por tardanza. Porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y yo quiero decirles algo a ustedes. Es probable que todo se haya cumplido y que Jesús esté ya a la puerta. Pero no es que lo tiene por tardanza, por descuido, porque no honra, porque no cumple su palabra, sino que Él quiere que más personas se salven y vengan al arrepentimiento. Amén. Pero estoy plenamente convencido de que el Señor viene. El Señor viene pronto, el Señor está cerca. Maranata, iglesia, y hay que tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Fue lo que dijo Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia, diga conmigo paciencia, hasta la venida del Señor. Y pone un ejemplo, dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Como vemos, esto era costumbre en la iglesia. Está incluido en la palabra de Dios. Se hablaba de forma continua y se mantenía esa idea del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos estudiosos dicen: eso era un panorama únicamente para la iglesia primitiva, en el contexto de la vida de la iglesia primera.
Y algunos tratan de intelectualizar todo esto, de hacerlo muy en sentido de la razón. Tratan de influir con el humanismo en esta idea, diciendo que eso era como una especie de sensación o de idea que tenía la iglesia porque Jesús había partido. Pero quiero decirles, hermanos, que el mismo Jesús dijo que regresaba. Y es la palabra de Dios y está incluido en la palabra de Dios. Y quiero decirle algo, es difícil borrar eso de las Sagradas Escrituras. Está escrito, el Señor está cerca, el Señor viene. Maranata, iglesia, hay que tener paciencia. Jesús viene. La venida del Señor se acerca. Por ejemplo, Juan, capítulo 14, Jesús habló sobre ello. Verso primero dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús hablaba con sus discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué se fue el Señor Jesucristo? A preparar lugar para su gente, para la iglesia, para aquellos que le creen. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Aleluya. Diga, hay una morada en el cielo para mí. En la casa del Padre hay una morada para mí. Voy a preparar lugar para ustedes. El verso tercero dice, y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué haré? Vendré otra vez. ¿Qué haré? Diga, Él viene otra vez. Él fue a preparar lugar para nosotros. Él fue a alistarlo todo. Y Él vendrá otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Dígale al que está a su lado, Él viene a buscar a su iglesia. Él viene a tomarnos a nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Evidentemente se refiere al tercer cielo, a la morada de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, si no hay espacio para ustedes, yo se los hubiera dicho. Pero me voy a preparar lugar para ustedes. Es evidente, es porque hay moradas y hay lugar para nosotros. Y prepararé allá la morada y vendré, regresaré, vendré a buscarles a ustedes. Aleluya. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Él quiere estar con nosotros y nosotros queremos estar con Él. Amén. Él mora por el Espíritu Santo hoy en nuestros corazones. Desde la antigüedad, el contexto hablaba sobre la vida de Jesús, aun cuando el tabernáculo estaba en medio del campamento de las 12 tribus. La presencia de Dios descendía en medio de ellos y la palabra profética decía que Él moraría en medio nuestro, estaría con nosotros. Desde el principio fue así. En el libro de Génesis, Dios crea al hombre, crea a la mujer. Dios se pasea en el huerto del Edén, habla con ellos, Dios está con ellos y ellos están con Dios. Viene el pecado, la división entre Dios y el hombre, el abismo, la separación entre Dios y el hombre por medio y por causa de la desobediencia del pecado. ¿Y qué acontece? Jesús viene a restaurarlo todo, para acercarnos a nosotros a Dios, limpiando el pecado, que nazcamos nosotros de nuevo, o sea, generando el nuevo nacimiento en nosotros y en nuestras vidas, el que pudiéramos nosotros tener comunión con Dios, acercarnos a Dios, estar con Él y Él con nosotros. Y ahora lo hace a través de su Santo Espíritu y por esa razón se le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él habitó en medio nuestro. Pero así como habitó en medio nuestro, antes de irse, Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Porque donde yo esté, ustedes también estarán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale a alguien, yo creo que Él viene a buscar a su iglesia.
Hechos capítulo 1, verso 10, vemos otra escena. Jesús en el monte de los olivos, resucitado, alrededor de 500 personas allí reunidas. Jesús sube a los cielos. Muchos fueron testigos oculares de la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en medio de este acontecimiento, la Biblia nos narra, Lucas, historiador, doctor en medicina, quien escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él estaba incluido, si usted se da cuenta, en esos eventos y en esos viajes del apóstol Pablo, el inicio de la iglesia primera, la iglesia primitiva, etc. Y cuando comienza a hablar en Hechos capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, comencé a hablar y a enseñar sobre las cosas que Jesús habló y enseñó a sus discípulos hasta el día que fue recibido arriba. Y entonces ese era el Evangelio de Lucas. El segundo tratado, evidentemente, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice, hasta que fue recibido arriba. Entonces comienza un nuevo capítulo. Después que fue recibido arriba, entonces comienza la iglesia. Y aquí narra cuando Jesús fue recibido arriba, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Estoy en el verso 10, capítulo 1, verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, la ascensión de Jesús, mirando a Jesús mientras subía, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Se entiende, dos ángeles del cielo, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Desde su ascensión, a través de estos dos ángeles, así mismo como se fue, así volverá. Gloria al Señor Jesucristo. Vemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28, otro texto. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Diga conmigo: aparecerá por segunda vez. Por esa razón hablamos de la segunda venida de Cristo. De textos como estos se saca el término de la segunda venida, o el retorno del Señor Jesucristo, o que el Señor regresa, o que el Señor viene, Maranata, o que el Señor viene por segunda vez.